Bueno, pues ahora sí ya estamos en tiempo de entrevista y de algún modo la verdad que me sirven estos últimos datos que hemos dado en la parte de actualidad sobre la situación que atraviesa Cáritas y por tanto que atraviesan muchísimas personas en toda Canarias y en todo el mundo al final. El protagonista de hoy, quien me acompaña en este espacio es Nicolás Saavedra, concejal de Unidas Si Podemos en Tías. Muy buenas tardes, Nicolás. Hola, muy buenas tardes, gracias. Y muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Gracias a ustedes. Una jornada más. Sí. Nicolás, decía que, y ahora hablamos de la política porque desde luego eres otro de los grandes protagonistas en este caso porque sabemos y conocemos que, bueno, eres lo que, bueno, ha sobrevivido, digámoslo así, de Unidas Si Podemos aquí en la isla de Lanzarote, luego hablamos de todos esos resultados, del análisis y demás, pero sí que es cierto y como bien decía, hemos conocido el trabajo que has venido haciendo durante todo este tiempo, incluida en época de pandemia en el municipio de Tías, has estado al frente del área de bienestar social y no sé si conocías estos datos que nos anunciaba Cáritas, porque es verdad que decimos mucho que nos hemos alejado de esa crisis, pero sin embargo en Cáritas dicen que no podemos relajarnos y que los datos que están teniendo ellos son muy alarmantes y muy preocupantes, Nicolás. En absoluto podemos relajarnos, hasta el punto de que casualmente yo hace 30 años creo, hicimos un trabajo de investigación que precisamente lo financió el gobierno de Canarias, lo hizo una empresa de Demoscopia, digo hicimos porque en este caso trabajamos quien es mi mujer hoy y yo, y lo hicimos en toda la isla, y los datos eran demoledores de la pobreza estructural que hay en Canarias y en Lanzarote en concreto. Bueno, no ha cambiado mucho, sigue habiendo una pobreza estructural que debe preocuparnos a todos y a todos los que estamos en política y a la sociedad al completo. La situación no ha cambiado mucho, de hecho nosotros estamos trabajando en el municipio de Tías sobre una realidad que se sigue manteniendo y es que uno de los lugares en grave riesgo de exclusión por pobreza y sobre todo porque son personas que, aun siendo posibles demandantes de ayuda, no la recibían, de ayuda me refiero a ayudas económicas, está precisamente en Puerto del Carmen. No hablamos de la avenida, obviamente, hablamos de la trasera de la avenida, todavía hay mucha realidad de pobreza estructural a la que hay que atender y totalmente de acuerdo con los análisis que hace Cáritas Diocesana. ¿Cuál es el principal perfil, digamos, con el que se encontraban ustedes, Nicolás, especialmente en estos últimos tiempos? Porque en Cáritas, por ejemplo, decían, hay muchos perfiles, ¿no? Pero sí que subrayaban especialmente las mujeres menores de 50 años con hijos a su cargo y que vivían de alquiler, son las que más requerían actualmente ayuda, y los menores migrantes no acompañados, que es verdad que sabemos que tienen ciertas ayudas del Estado, pero una vez que cumplen la mayoría de edad, pues se encuentran en una situación lamentable. Coinciden un poco, Nicolás, aunque nos vayamos concretamente a un municipio, pero ¿cuál es el perfil que han visto ustedes mayoritariamente? Al 100% coincide, sí, familias monomarentales, exacto, sin duda, y el resto, o sea, pues personas. Pero hay una cosa, un hecho interesante, que por eso hablo de pobreza estructural y pobreza que donde las políticas y los políticos donde las políticas sociales tienen que intervenir más directamente. Vamos a ver, tenemos un problema gravísimo, ¿no? La vivienda, por supuesto, es algo que agrava más todavía la situación de pobreza de la familia. Lo principal es tener, porque es un derecho humano, ¿no? Tener una vivienda. ¿Qué ocurre? Bueno, porque tenemos trabajadores y trabajadores pobres. ¿Por qué? Porque el salario apenas le da para pagar el alquiler y no completar el resto de las necesidades básicas que tiene cualquier ser humano. Entonces ya tenemos que ser valientes y hablar de pobreza estructural, pobreza a la que nos ha llevado el propio sistema en el que vivimos. Eso es la realidad y no podemos negarla. O sea, yo creo que hay datos más que suficientes para que avalan precisamente eso de lo que estamos hablando. Es una pobreza estructural, una pobreza que no hemos sido capaces de resolverla en la historia de nuestro país y en estos 40 y tantos años que llevamos de democracia, ¿no? Totalmente de acuerdo, Nicolás. Ahora hablamos, si continuara, que esa es la primera pregunta que le voy a hacer, por supuesto, si continuara en el Ayuntamiento de Tías, si seguiría al frente de esa área, que es en este caso bienestar social, pero vamos al principio, para poner un poco en contexto. Ahora que ya han pasado unos días, que ha habido tiempo de analizar, de pensar, de volcar datos, ¿qué análisis hizo de los resultados del pasado 28 de mayo con respecto a Unidas Si Podemos en el conjunto de la isla de Lanzarote, Nicolás? Bueno, el análisis que hago, yo siempre digo que me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo, a mí no, a todas mis compañeras y compañeros, un poco más de tiempo para verlo con más perspectiva. Es verdad que de repente nos pilla a traspié unas nuevas elecciones el 23 de julio a las que hay que ponerse porque el tiempo apremia y porque es el que hay. Dicho esto, es verdad que necesitamos tiempo para
para asumir qué es lo que ha ocurrido a nivel, repito, me gusta decir en todos los medios que no solo hablamos de los resultados para Unidas y Podemos, sino para la izquierda en general. Eso es importantísimo porque no fueron en absoluto mejores que los nuestros. Yo creo que fue un varapalo para la izquierda en general. Y por supuesto habrán causas internas y de cada colectivo, de cada organización, pero luego hay causas externas que no podemos negar. Yo creo que ha habido una guerra pues, externa hacia estas organizaciones que representamos a la izquierda, que representamos bueno, a sectores determinados de la ciudadanía, y lamentablemente me parece que no solo tenemos que hacer un análisis desde las organizaciones, sino de la propia ciudadanía, en el sentido de que no podemos obviar un hecho, y es que en algunos lugares, como pudo ser el caso de Recife, no llegó a votar ni siquiera el 50% de las personas en edad de votar. Eso es sintomático, eso es un síntoma de algo, y el síntoma creo claramente que es que las políticas que hacemos desde cualquiera de los espectros sociales no son las que la ciudadanía demanda, o que realmente la gente está con un hartazgo importante de las formas de hacer política. Yo creo que eso ha ocurrido, pero repito que creo que tiene que ser de ida y vuelta y no fustigarnos eternamente las organizaciones, sino la sociedad entera. Tenemos que valorar qué es lo que ha ocurrido, porque repito que cuando vota menos de la mitad de la gente que tiene que votar o que tiene edad de votar, algo grave ocurre, ¿no? Yo creo que eso es importante. Tenemos un importante déficit democrático y no estoy echando balones fuera, nosotros tenemos que asumir lo que ocurre. De hecho, siempre repito en los medios que yo, y esto lo digo ya a título personal, tengo claro que desde que tengamos ese tiempo para pasar las elecciones, para replantear yo en mi caso, a mi organización, plantearle cuestiones tan importantes como que tenemos que hacer una especie de refundación de nuestra propia organización y plantearla como una organización de tipo federal, donde los canarios y canarias podamos decidir concretamente cuál es el modelo de Podemos que queremos para Canarias, con quién podemos pactar, con quién podemos negociar y cuáles son las urgencias y las necesidades de Canarias. Creo que eso tendría que darse también en el resto de regiones, de comunidades y nacionalidades de este país, y eso es importante. Yo creo que es muy, muy importante. Nos ha faltado esa capacidad de mejorar la calidad democrática de nuestra organización. Exacto, es justo eso iba a decirle, ¿no? Que justo eso al final es democracia, es política participativa, que es lo que muchas veces piden también los ciudadanos, sentirse partícipes de lo que o de cómo trabajan y gestionan los políticos todo lo nuestro, ¿no? Nicolás, subrayas mucho esa división de la izquierda. ¿Crees que esto, si hubiese estado en tus manos, si hubiese dependido de ti, crees que esto ha sido un asunto clave y que por tanto no debería de haber tenido lugar, esta división de la izquierda entre varios partidos? Sin duda lo es, y lo peor es que no nos dividen las diferencias ideológicas, que son ínfimas. Yo creo que el problema es que nos ha faltado humildad, nos ha faltado dejar de lado los personalismos y esos egos exacerbados. Me parece a mí que no es el momento. Yo creo que, siempre lo digo, lo repito en cualquier medio al que voy, que mi primera fidelidad es a la ciudadanía, mi segunda fidelidad, por supuesto, es a mi organización, pero por delante que nada está la ciudadanía, en este caso de la isla, que es donde concurro yo personalmente, mi municipio, mi isla, por supuesto, sin olvidar mi tierra canaria y el Estado español y, por supuesto, el planeta. Yo creo que eso de que piensa local o piensa global, actúa local, es importantísimo, ¿no? O sea, vivimos en un mundo cada vez más globalizado, pero tenemos que centrarnos en el lugar donde estamos y ahí es donde tenemos que hacer las políticas. Los personalismos y esos egos, digo, fuera de tono, no han favorecido precisamente los acuerdos, y yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de humildad y reconocer esos errores e ir planteándonos precisamente que tenemos que unirnos frente al gran enemigo, que no somos nosotras y no somos nosotros, sino es la derecha y la ultraderecha, que se nos acerca a pasos agigantados. Yo siempre repito eso porque también hay que dar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Este país, este pueblo canario y esta isla ha dado muestras efectivas en el pasado de que cuando hemos tenido que salir a la calle a reivindicar nuestros derechos lo hemos hecho. Háblese cuando se desmanteló la flota sardinal en Lanzarote, háblese de la sanidad, háblese de las petroleras, hemos salido. Entonces a mí no me asusta tanto el hecho de que la derecha o no vuelva a estar en las instituciones, sino el que nuestra pasividad, eso me preocupa, la pasividad de nuestra isla.
yo llamo a la sociedad a que participemos y a que digamos aquí estamos, ¿no? Eso es lo importante. Claro, es que justo eso era mi siguiente pregunta o cuestión, ¿no? Plantearle sobre la mesa esa irrupción de Vox, ha cobrado peso desde luego en varias instituciones, incluido en TIAS también. Nicolás, ¿por qué crees que ha ocurrido esto? ¿Es el voto de, muchas veces se hace la lectura de que quizás es el voto del desconocimiento o del cabreo, en fin? ¿Cuál es la lectura que has hecho tú sobre el peso de Vox en distintas instituciones de la isla? Si me circunscribo a TIA, bueno, el voto que es de Vox es que único le ha quitado, han dividido votos al Partido Popular. Desde luego, ni nos ha quitado votos ni al PSOE, ni nos ha quitado votos, ni me ha quitado votos a mí. O sea, al gobierno que va a gobernar progresista no le ha quitado votos a alguno. De todas formas, sí me gustaría que hay lecturas de politólogos e incluso de informadores, ¿no? de medios y de prensa, que hace una lectura más sosegada, más seria. En realidad, Vox, a nivel de municipales y autonómicas, ha perdido casi 1 millón de votos a nivel estatal. Esa es la realidad. No ha crecido Vox, al contrario. Y si eso lo extrapolamos a lo que puede pasar en las generales, tampoco es para tirar voladores Vox. Es verdad que han entrado en Canarias y demás, pero no ha sido una cosa... No, han perdido votos con respecto a las pasadas. Y esa es la realidad, 1 millón de votos aproximadamente. Esa es la realidad. Entonces, bueno, pues no sé por qué hay algunos medios que se empecinan en decir, es que no ha habido tal crecimiento en realidad. Entonces, yo creo que sí me gustaría poder escuchar las voces de expertos, de politólogos, de politólogas, de medios que definan con claridad y con sinceridad qué es lo que ha ocurrido. Es verdad que han subido en algunos lugares, pero en otros pues se han mantenido y en algunos incluso decrecen. ¿Me preocupa lo de Vox? Bueno, me preocupa en cuanto a que, como bien decías, Paula, define un poco el voto por el cabreo, el voto de enfado. Pero yo siempre digo, cuando vamos a unas urnas tenemos que pensar, tenemos que votar por un lado con la cabeza y por el otro con el corazón, no con las tripas y no visceralmente. Yo creo que es importante que exijamos a las organizaciones progresistas y sobre todo a las organizaciones democráticas en general, pero bueno, yo lo siento, pero creo que precisamente cuando se vota a una organización que lo único que plantea como única alternativa política es reducir derechos sociales, pues bueno, no sé si lo estamos haciendo bien como ciudadanía, ¿no? Claro. Sí, es cierto la lectura que haces, pero también es cierto que, bueno, por poco que saque, también es algo a lo que ya pueden agarrarse otros partidos de derecha para esto que estamos viendo ahora, que es el escenario de los pactos, ¿no? Lo hemos visto ya y lo hemos resuelto esta mañana, una incógnita que nos quedaba en el aire, sigue quedando ahí, pero te dice ya se ha resuelto, se pacta con Vox en este caso. Sin duda sí es, pero para algo, todo ocurre por algo. Y una cosa está clara, donde dije digo, ahora digo Diego, eso lo dijo el que va a ser presidente del gobierno de Canarias. Quiero decir, ¿para qué ha servido esto? Pues para que se quiten la máscara. Yo creo que nadie tenía duda de lo que significa Coalición Canaria, la derecha canaria, la derecha más reaccionaria de Canarias, y ahora ha quedado más que claro, o sea, no le duele en prenda pactar con Vox para mantener su gobierno, que de otra manera creo que había otras opciones. Entonces me parece a mí que para eso ha servido. Yo creo que la ciudadanía tomará buena nota de esto que está ocurriendo, ¿no? De que Coalición Canaria pacta con Vox para mantener un gobierno donde no ganaron, por cierto, donde ganó el Partido Socialista, como es el caso de Teguise, pero bueno, aquí parece que vale todo. Yo creo que no vale todo. En política es importante saber quiénes son mis compañeros y compañeras de viaje. Ellos lo han decidido, con lo cual creo que bueno, una máscara se ha caído claramente y es que ellos no tienen ningún reparo. De todas formas, yo recuerdo una conversación que tuve con un concejal precisamente de Coalición Canaria hace mucho tiempo, me decía, no, siempre me dicen lo mismo, que Coalición Canaria va a pactar con el partido más corrupto de España. Y digo, no. El segundo partido más corrupto de España, que se llama Partido Popular, que algunos fiscales y algunos jueces han dicho que es una organización criminal, solo digo fiscales, no lo está diciendo Nicolás, lo dijo en su momento un fiscal. Ha pactado con el partido más corrupto de España, que es Coalición Canaria, que tampoco lo dice Nicolás, lo dijo Transparencia Internacional, en función de la representación que tenía en aquel momento, hace unos años atrás, en función de la representación en el gobierno que tenía, el partido con más casos de corrupción de España es precisamente Coalición Canaria. Solo dijo Transparencia Internacional, no Nicolás, para ahí está la hemeroteca, por si alguien lo pone en duda y lo puede. Entonces,
nada nuevo sobre el terreno político en Canarias, ¿no? Bueno, pues la lectura que haces, Nicolás. Luego también tendremos tertulia política y ya lo avanzo porque también evidentemente es el tema del día, ese pacto en Teguise, y se comentará. Nicolás, vamos a centrarnos en ti y en Unidas, si podemos en este caso, y en el municipio de Tías, porque aquí damos por hecho muchas cosas, pero como me he llevado ya varias sorpresas, yo tengo que preguntarte, lo que llevamos toda esta conversación sin plantearlo. ¿Vas a sellar esa mayoría que necesita José Juan Cruz Saavedra en Tías para continuar con el gobierno que ya llevábamos estos años? Sin duda, yo el acuerdo este que durante 4 años en el mandato anterior mantuvimos, ahora se va a mantener igual. Se va a mantener porque creo que el sello que imprimimos fundamentalmente al acuerdo es el de la lealtad. Entonces hubo lealtad en los acuerdos que se tomaron, evidentemente hubieron muchas cosas que se pudieron hacer, no podemos olvidar que tuvimos 2 años y medio de urgencia con respecto a la pandemia y nos tuvimos que centrar en otras cosas, que era lo que menos nos gustaría habernos dedicado, que era la cuestión asistencial, pero bueno, quien marca es la realidad fue 2 años y pico de pandemia y de urgencia sociosanitaria que tuvimos que atender a 780 familias y así se hizo. Compañeros y compañeros del gobierno, en este caso del Partido Socialista, apostaron por derivar y hacer modificaciones presupuestarias a favor precisamente de todas esas familias para pagar alimentos, para pagar agua, luz, alquileres. Y bueno, nos centramos fundamentalmente, tuvimos que parar actividades culturales, deportivas. Ahora parece que el tiempo nos va a permitir seguir con aquel proyecto que en su momento se acordó y es lo que vamos a hacer. Hay acuerdos, yo de hecho voy a seguir prácticamente con las mismas áreas, ¿no? Bueno, prácticamente no, con las mismas áreas en realidad, y es verdad que hacemos 2 pequeñas modificaciones atendiendo un poco a 2 propuestas que teníamos, en este caso Unidas Si Podemos, que son, vamos a trabajar en el área de agricultura, porque tenemos un proyecto que es elaborar o crear un centro de transformación de productos del sector primario y por otro lado, pues como tenemos el equipo técnico para hacerlo, pues incorporar mayores al resto de las áreas sociales. El resto, pues, le pertenece a los compañeros y compañeras del Partido Socialista. Hay 2 concejalas nuevas, con lo cual habrá que hacer una modificación de las áreas. Todos y todas teníamos muchísimas áreas, entre 2 compañeras nuevas, como digo, y habrá que, bueno, pues repartir tareas con ellas 2 también, pero por lo demás seguimos igual. Permíteme que me traslade por un momento también para que no se me quede nada en el tintero al Cabildo de Lanzarote. Nicolás, ¿los resultados eran los esperados también o pensabas quizás poder entrar también en el Cabildo? Pues la verdad que sí pensamos entrar, honestamente, no nos quedamos a no muchos para tener un consejero, digo, hablo de masculino porque yo era el cabeza de lista. Bueno, las encuestas siempre mantuvieron 1 o 2 para Nueva Canarias, 1 o 2 para Unidas Si Podemos, y la verdad que sí que esperábamos poder estar. Yo creo que en los 6 meses, yo hablo de mi tarea específica dentro del área de medio ambiente y de soberanía alimentaria y reserva biosfera, se hizo muy buen trabajo, así me lo han hecho seguir pues algunos colectivos y sobre todo el personal de la casa con el que trabajé, que se había hecho muy buen trabajo. De hecho seguimos haciéndolo porque hasta el día 24 todavía sigo siendo consejero del área de medio ambiente. Digo, en los demás sitios digo, pues, bueno, para eso me paga. En el caso del Cabildo no, porque yo renuncié desde el minuto 1 a salario alguno en el Cabildo. Pero bueno, para eso me comprometí y ahí seguimos. De hecho estamos celebrando en este caso el 30 aniversario de la Reserva Biosfera Lanzarote y con un despliegue de actividades sociales con jóvenes, con escolares, de avistamientos, que lo hicimos hace 2 avistamientos de cetáceos, a paseos por pues, enseñando la flora autóctona. En los colegios la semana pasada tuvimos un encuentro con las unitarias de Lanzarote, que son 13. Bueno, que quiero decir que nosotros vamos a seguir trabajando hasta el día 23, porque el 24 ya tomará posesión el nuevo grupo de gobierno, pero yo creo que hemos trabajado los 6 meses que he tenido, hemos trabajado creyéndonos cuál era nuestra tarea, y tanto yo como el equipo permanente de la casa, como el propio equipo técnico que me acompañó, en este caso Rafael Torres y Mónica Peña, nos gustó, nos ilusionó y vamos, yo encantado del tiempo que estuve con ellos y aprovechar pues esta oportunidad para dar las gracias a toda la gente en el Cabildo que trabajaba en el área donde estuvimos. Bueno, igualmente desde el otro lado también se pueden seguir trasladando propuestas y demás, imagino que es tu intención también, Nicolás. Sin duda, desde luego.
me gustaría poder estar, vamos a ver cómo se plantea en el próximo, espero que se convoque el próximo consejo, hay que renovar también el Consejo de la Reserva Biosfera, y me gustaría poder estar, eso tengo que hablar con mi compañera Carmen Gloria Rodríguez, que es la concejala de Medio Ambiente, pero voy a hablar con ella para poder estar, pues en algunas ella y en otras yo. Eso es algo que lo digo así a viva voz, pero que es algo que tengo que hablar con mi compañera, por supuesto. Ella es una experta en el tema y yo quiero que ella esté en la Reserva Biosfera, pero me gustaría poder estar porque he tenido estos meses para hablar como presidente de la Reserva Biosfera y poder seguir ahondando en cuestiones tan importantes como el democratizar aún más el Consejo de la Reserva y que se tenga más en cuenta las decisiones del Consejo. Perfecto, Nicolás, pues nos tenemos que despedir, pero como bien decías, estamos a la vuelta de la esquina de nada y menos para las próximas elecciones generales, en este caso. Hablabas al principio, volviendo a eso, a la importancia de la unión de la izquierda, ¿no? ¿Cómo ves el panorama político, el escenario político a nivel, pues para precisamente las próximas elecciones generales? Parece ser que ya finalmente sí que hay acuerdo entre Podemos y Sumar. Sí, hay algún acuerdo, nosotros desde luego vamos a seguir batallando porque no haya vetos de ningún tipo, porque me parece que si no hablar de un frente amplio donde se vete a personas que se lo han currado, que han trabajado duramente, en este caso por el feminismo y por la igualdad, como es el caso de Irene Montero, yo creo que tenemos que esta semana es trascendental, hasta el 19 tenemos plazo para cerrar ya definitivamente el acuerdo con Sumar. A mí me gustaría que de verdad hubiera un acuerdo, creo que es importante y repito, tenemos que dejar los egos en la puerta y centrarnos todas y todos para que haya un acuerdo verdaderamente de izquierda, ¿no? Perfecto, Nicolás, pues nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias, mucha suerte en TIA, por supuesto, y también para su partido en las elecciones generales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz tarde. A todos ustedes no se muevan porque vamos a seguir hablando, como toca en este caso cada martes, que es de política. Así que nada, unos segundos y estamos de vuelta.